La séptima pieza. ¿Cómo se puede salir de este planeta granja prisión? Tesis profunda. Comenzamos. En la sexta pieza, vimos cómo ellos, perfeccionando su estrategia de extracción de la energía humana y de la energía del alma, convirtieron este mundo en un planeta granja prisión, en el cual implantaron un sistema de vida cada vez más sofisticado y al mismo tiempo esclavizador, creado especialmente para que los seres humanos produzcan su alimento energético, inclusive, en tiempos de relativa paz, de forma constante y sostenida, generación tras generación. Y de esa forma, sin que nos demos cuenta, nos convirtieron en su ganado. Sabemos que no es nada fácil aceptar que una especie no humana no solo nos esté dominando y nos esté gobernando, sino que también se alimente energéticamente de nosotros. Y también no es nada fácil aceptar que vivimos en un planeta granja prisión, donde somos parasitados por una o más especies no humanas, que son especialistas en actuar desde la sombra, tratando de nunca ser descubiertas, y desde ahí nos hacen todo el daño posible. Esa es nuestra condición real, lo queramos o no aceptar. Y si no nos damos cuenta de ello, seguiremos bajo su dominio, y seguiremos siendo conducidos, cada vez que maduremos o que despertemos, hacia el matadero, o, mejor dicho, hacia un nuevo reseteo. Y entonces, la pregunta es: ¿podemos hacer algo para oponernos a esos poderosos y crueles enemigos invisibles? Bueno, lo primero es terminar de despertar, y ese es precisamente el objetivo del presente escrito titulado La séptima pieza: ayudar a que terminemos de despertar, lo demás vendrá como consecuencia. Y para poder despertar tenemos que sumergirnos hasta profundidades cada vez mayores, en búsqueda de la verdad. Primera inmersión. En este universo, todo se come. 1. En el universo creado existen tres grandes categorías o tipos de seres. Están los seres con forma y con cuerpo físico. Ejemplo, los seres humanos y diversas razas extraterrestres corpóreas. Están los que tienen forma, pero no tienen cuerpo físico. Ejemplo, los ángeles, los demonios, los invisibles, los voladores, los arcontes, las almas, etc. Y están los que no tienen ni forma ni cuerpo, las deidades. 2. En este universo todo se come, y como tal, todos los seres que existen dentro de este universo se nutren de algún tipo de energía, unos con energía densa o de baja vibración, y otros con energía sutil o de alta vibración. 3. El ser humano extrae la energía de los alimentos, energía densa, y convierte esa energía densa en energía sutil, a saber, en energía psíquica y en energía sexual. Y por eso se dice que el cuerpo humano es un transformador de energía. 4. Los seres inorgánicos de la cuarta dimensión están por encima de los seres orgánicos de la tercera dimensión, en la cadena alimenticia de este universo creado. Para abreviar, hemos optado por llamar a los seres inorgánicos de cuarta dimensión. Ellos. 5. En este planeta granja prisión, ellos se alimentan de la energía psíquica, ondas cerebrales, que emitimos los seres humanos y también de la energía que los seres humanos emanamos a través de las emociones exacerbadas, tales como la devoción, la euforia, la pasión, el sexo, etc. 6. La energía alimento que ellos más aprecian es la energía que del cerebro emana cuando la persona experimenta sufrimiento, dolor o miedo. Y es por eso que en este mundo siempre se han hecho y se continúan haciendo sacrificios para el beneficio de ellos. 7. Hoy en día se continúa haciendo sacrificios humanos para ellos. Cada año desaparecen miles de niños y jóvenes en todo el mundo y nunca más se sabe de ellos. Y es sabido que, en los niveles intermedios de ciertas logias o sociedades secretas, se practican rituales de sacrificio con humanos, especialmente con niños. Estos sacrificios son dirigidos por miembros de los niveles altos. Los sacrificios de humanos, en los niveles medio y alto de las logias, se practican en centros de sacrificio construidos especialmente encima de líneas ley negativas. En este nivel ya se empieza a consumir la sangre humana, adrenocromo, las glándulas suprarrenales y la pineal, con el fin de llegar a estados superiores de conciencia, para así poder contactar con ellos. En la cima de esas logias, es decir, en las familias reales de linajes híbridos, se realizan canalizaciones de reptiles de la cuarta dimensión, quienes se materializan en la tercera dimensión, por un breve periodo de tiempo, para devorar niños y jóvenes, especialmente preparados para ese sangriento y cruel ritual. 8. Pero las guerras constituyen, de lejos, los mayores sacrificios humanos, y por eso ellos,
así como lo hicieron en el pasado, continúan usando a sus esbirros, que en su mayoría suelen ser demohumanos, para desencadenar cruentas guerras, sacrificios. 9. Cuando una nación alcanza el llamado estado de bienestar general o de despertar masivo, esa nación es reseteada o barrida, tal como ocurrió con los cátaros en 1209, con los paraguayos en 1865 y también con la Gran Tartaria. Y eso se da porque ellos necesitan que el ganado viva en un ambiente hostil y controlado, o sea, en un ambiente propicio para el sufrimiento de los humanos, para así poder seguir alimentándose. 10. Y por eso, para que el ser humano sufra de manera sostenida, en este planeta granja prisión, siempre se promueve la violencia, el caos, las adicciones, las crisis económicas, crisis de orden moral, crisis climáticas, crisis alimentarias, crisis sanitarias, etc. Todo con el fin de mantener al ganado en permanente estado de miedo y de sufrimiento, para que así, éste produzca su alimento, de forma constante y abundante. 11. Lo que acabamos de describir, lo vivimos y lo vemos pasar todo el tiempo. Y es por eso que más de uno tiene la sensación de que este mundo anda de cabeza. Y esa sensación se debe a que vivimos en un mundo dominado, desde el inicio de los tiempos, por ellos. 12. Los falsos dioses del pasado nunca se fueron, solo se escondieron, pero siempre estuvieron gobernándonos desde la sombra. Ellos buscan que siempre vibremos bajo. Todos los sistemas de saberes y creencias fueron creados para dividirnos y para mantenernos vibrando bajo. Política, ciencia, deportes, medicina, economía, religiones, idiomas, nacionalidades, banderas, fronteras, etc. Todo ha sido creado para mantenernos ocupados, enfrentándonos entre nosotros, mientras ellos nos gobiernan y se alimentan con nuestra energía, producida por nuestras emociones negativas. Su estrategia es hacer que los esclavos inconscientes se peleen entre ellos, para que así dirijan sus frustraciones y su descontento contra ellos mismos, y no contra sus verdaderos opresores. Las ideologías políticas, como el capitalismo y el comunismo, fueron creadas, ex profeso, por sus esbirros aquí en la Tierra, para generar enfrentamiento y sufrimiento. Solo hay que recordar cómo esas ideologías causaron y siguen causando división, enfrentamiento, sufrimiento y varios millones de víctimas de forma directa e indirecta. Las religiones fueron creadas por ellos, para manipular la mente de los creyentes, convirtiéndolos en dóciles seguidores, inconscientes del drenaje energético del que son víctimas, por medio del culto y la devoción. El hecho de que el mundo haya ido de mal en peor, pese a la guía espiritual de las religiones, comprueba que las religiones fueron creadas principalmente para cosechar la energía de los creyentes obnubilados o en trance. En los templos y en los santuarios, verdaderos comederos de energía para ellos, y también, claro, las religiones fueron creadas para enriquecer y empoderar a los dirigentes religiosos, quienes en muchos casos resultan ser verdaderos monstruos demohumanos. El apego a lo material, que produjo el culto al dinero, junto con el instinto y el deseo sexual, son los mayores causantes del hundimiento moral de nuestra civilización. Estas imperfecciones, por así llamarlas, fueron y son promovidas por ellos y también por sus esbirros, para mantener a los humanos profundamente dormidos y, sobre todo, para que, a través de esos dos poderosos motores, aumente la producción de pensamientos y de emociones de bajo nivel vibratorio, o sea, de pensamientos y emociones altamente perezaítables. El instinto y el deseo sexual es potenciado de forma sostenida en este mundo, la música decadente, las ropas ajustadas y cortas que usan las mujeres, son una muestra del premeditado potenciamiento del deseo sexual, y no solo para que los humanos produzcan emociones de bajo nivel vibratorio, sino también para que aumente la apropiación del ganado, que, en su gran mayoría, son hijos no deseados. Fue por esa intensa potenciación del deseo sexual que la población mundial aumentó considerablemente en el siglo pasado y a comienzos de este siglo, pero también aumentó el número de seres desalmados, y también de seres humanos físicamente defectuosos y con enfermedades, disque congénitas, pero que en realidad son producidas por la ley del karma, una ley que condena a la especie humana al continuo retorno de las almas, conocido en la India como la rueda de samsara, la rueda del eterno retorno, disque para poder saldar una supuesta deuda kármica que nunca se termina de saldar, porque en cada retorno la deuda kármica se incrementa. La ley del karma es el más grande y perverso engaño
que funciona a través de la programación del ADN, en el momento del nacimiento, mediante un mecanismo llamado horóscopo astrológico, que es el que determina el destino de los seres humanos. A unos pocos los premia, pero a la mayoría los castiga, pero ambos, la ley y el mecanismo, fueron creados para que las almas retornen de forma reiterada y forzada a este planeta granja prisión, para que en cada retorno o reencarnación sigan produciendo el sustento energético que ellos necesitan. Ahora que ya sabemos que nuestro mundo es en realidad uno de los tantos planetas granjas prisiones que debe haber en el universo creado, no nos queda otra alternativa que buscar una posible vía de escape. Pero ¿cómo salir de una cárcel a la que solo se puede entrar cuando se nace y solo se puede salir cuando se muere? Segunda inmersión. ¿Quién es el que puede salir de la cárcel? El cuerpo y el alma son dos partes separadas que se unen para formar lo que se conoce como el ser humano con alma. En términos energéticos, el cuerpo físico es un transformador de energía, que transforma la energía densa en energía sutil, a saber, en energía psíquica y en energía sexual. Una parte de esa energía es robada por las entidades parásitas de la cuarta dimensión, que pasan a la tercera dimensión para alimentarse. ¿Y qué es el alma? El alma que está en nosotros es un ser energético, un ser de energía de alta vibración en el que se almacena la memoria milenaria, es decir, lo evolucionado en las diferentes vidas. El alma es un fractal o sustancia de lo que llamamos el creador o la fuente original, creador del alma y del universo creado. Entonces la pregunta es, ¿el creador del alma incluiría en su plan el que un fractal o sustancia suya sea colocada o más bien sea encadenada, mediante sucesivas reencarnaciones, en un planeta granja prisión? Respuesta, al parecer sí, el creador se incluye en su plan el encadenamiento y la parasitación de miles de millones de fractales o chispas suyas en la tercera dimensión, con el principal objetivo de ayudar a la humanidad a perfeccionarse, o en su defecto, para ayudar a los humanos a perfeccionarse de forma optativa e individual. Es decir que, cuando se habla del perfeccionamiento del ser humano, ya no se habla solo del binomio alma-cuerpo, sino que se habla del binomio alma-personalidad. El alma, fractal o sustancia del creador, desciende desde las dimensiones más elevadas y sutiles, hasta la muy densa tercera dimensión, y hace eso para ayudar en el perfeccionamiento de la personalidad humana. El creador del alma y del universo creado, al parecer es consciente de lo difícil y duro que es el perfeccionamiento de la personalidad, en un planeta granja prisión de la tercera dimensión. Y lo más sorprendente es que el creador también permite que reseteen a las humanidades, cuando éstas, sus imperfectas creaciones, no son capaces de alcanzar la perfección esperada por él, o también, cuando algunas de sus humanidades están en un acelerado proceso de despertar, lo cual es un hecho bastante contradictorio, ¿no le parece? Claro que también cabe la posibilidad de que ellos sean unos vulgares secuestradores de almas, cuya especialidad es esclavizar y parasitar humanidades y también otras especies no humanas, de las cuales, como hemos visto, obtienen su alimento energético. Pero como sea, lo que resulta claro es que el creador espera que su creación humana, es decir, los seres humanos dueños de una personalidad individual, evolucionen hasta alcanzar la perfección. Aquí es donde se hace necesario especificar qué tipo de perfección es la que el creador espera que alcance su creación humana. Se trataría más de una perfección o evolución moral que de una perfección física o material, y es por eso que el transhumanismo constituye una aberración satánica. Y si el apego a lo material y el deseo sexual son los mayores causantes del hundimiento moral de nuestra civilización, como hemos visto, entonces cobra sentido aquello de que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, que un rico entre al reino de los cielos. Esto significaría que los que le rinden culto al dinero y a la carne, o sea, al sexo, no estarían cubriendo las expectativas del Creador, en términos de evolución y perfección, y por eso, estarían encaminándose hacia un nuevo e inevitable reseteo, porque como ya se dijo, mientras más perfecta, mientras más evolucionada es su creación, más cerca estará esta de su creador. Dijimos que mientras más perfecto, mientras más evolucionado es el ser humano, más cerca estará del creador y, por tanto, también más cerca estará del alma que mora en él, y, por consiguiente, más lejos estará de encarnar en los planetas prisión o en las dimensiones prisión de este universo creado. Entonces, ahora que sabemos que, en la tercera y en la cuarta dimensión, están los carceleros de seres humanos y de almas, surge esta otra pregunta.
¿Habrá otras dimensiones prisiones, por encima de la tercera y la cuarta dimensión? Nos gustaría poder responder esa pregunta, pero independientemente de eso, el camino del perfeccionamiento moral, aparentemente sería la única vía de escape para las personalidades almas que están atrapadas en la tercera dimensión, para que así, en el mejor de los casos, consigan volver, algún día, a la fuente original, librándose así del ciclo repetitivo y forzado de las reencarnaciones en este planeta granja prisión de la tercera dimensión. Pero, entonces, ¿en qué consiste el perfeccionamiento moral? Mucho se ha hablado al respecto. Inclusive aquí hemos dicho que el apego a lo material, que produjo a su vez el culto al dinero, junto con el instinto y el deseo sexual animal, son los mayores causantes del hundimiento moral de nuestra civilización. Por tanto, ya tenemos el inicio del camino del perfeccionamiento moral, inicio que pasa por el abandono del culto al dinero y del culto a todo lo material, así como también el abandono del culto a la carne. En este último caso específico, el trabajo a realizar es trascender el sexo animal. Es evidente que, para seguir por ese nada fácil camino del perfeccionamiento moral, hay que tener una voluntad prácticamente sobrehumana, y hay que encontrar también métodos más especializados de perfeccionamiento moral, como, por ejemplo, el que propone el cristianismo esotérico, entendiendo la palabra esotérico como interno, que es lo contrario al cristianismo exotérico, entendiendo exotérico como externo, y que es el que practican todas las religiones cristianas occidentales. O también se podría seguir el camino que se propone en el budismo. Pero, en resumidas cuentas, podemos concluir en que la meta del camino del perfeccionamiento moral es irse de este mundo con la conciencia limpia y con la pureza en nuestros corazones. Eso es lo único valioso que podemos hacer en esta vida. Eso significa que el perfeccionamiento moral sería la puerta de salida para no reencarnar más en este planeta granja prisión, planeta que es, además, como hemos visto, el mundo de la ilusión, de la mentira y del reseteo, y que muy pronto se convertirá en el aberrante mundo del nuevo orden mundial. Ese es el objetivo del pueblo que cree que tiene el derecho divino de gobernar sobre todas las demás naciones, infame objetivo que de consumarse será una verdadera pesadilla. Sino pregúntenles a los pobres palestinos. En resumen, en otras palabras, hay que dejar al dueño de este planeta granja prisión, a sus carceleros, y a su pueblo elegido, nada más que con la parte de la humanidad que está dormida y que no quiere o no puede despertar, y que, por ello, lo más probable es que termine siendo esclavizada, es decir, más de lo que ya estamos, o que termine sucumbiendo en el próximo reseteo. Pero los que hemos logrado, por lo menos, avanzar algo, en el camino del despertar ya saben, solo sé que algo sé, sentimos la imperiosa necesidad de por lo menos intentar salir de este cruel planeta granja prisión, e intentar también, mediante un esfuerzo estratégico y personal, y no como consecuencia de una milagrosa o profética salvación, el rompimiento del ciclo de las reencarnaciones forzadas. Y en ese sentido, es importante tener en cuenta que ese trascendental y estratégico intento de fuga, tenemos que trabajarlo en vida y cuanto antes mejor, o sea, antes que nos alcance la debilidad y el cansancio de la vejez programada, de la máquina biológica o cuerpo físico, y, claro, mucho antes también, que le llegue el término a nuestro buen y querido contenedor, cuerpo físico, que, a estas alturas, ya debe estar un poco o bastante trajinado, un poco o bastante envenenado, un poco o bastante parasitado. Hasta aquí llega esta corta tesis profunda, y si usted ha llegado hasta aquí, entonces ya sabe que sí es posible salir de este planeta granja prisión, y que el perfeccionamiento moral es la séptima pieza del rompecabezas más trascendental de la humanidad, llamado, solo sé que algo sé.